Muy buenas noches y bienvenido a este nuevo programa de debate, este día jueves 11 de enero. Día triste, lo que sucedió hoy día en la Casa Blanca, lo que dijo el presidente de los Estados Unidos sobre nuestro país, me parece absolutamente, digamos, no sé cómo calificarlo, pero ese va a ser uno de los temas de esta noche. También hablaremos de TPS y también vamos a hablar de lo que proyecta la encuesta de la UCA en medio de esta campaña electoral. Mis invitados especiales, ¿no? Sin duda, los presento inmediatamente. Está con nosotros Miguel Fortín, presidente del Movimiento Libertad. Buenas noches, Miguel, Hola, bienvenido. Gracias, qué gusto estar acá con ustedes. Dagoberto Gutiérrez, reconocido analista político del país. Buenas noches, Dagoberto. Un abrazo para todos y para todas. Y también está con nosotros Félix Ulloa, que es presidente de IEGES. Buenas noches, Félix. Buenas noches, Nacho. Buenas noches al público. Bueno, ya le dije los temas, tenemos temas importantísimos para tratar en esta hora y media, que es el tiempo que tenemos para este segmento, ya esta programación electoral. Vamos a saludar, por supuesto, con mucho gusto, a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Para los que no se han enterado, una noticia que está recorriendo a todo el mundo, este mediodía el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó a los países que han perdido el TPS como países, lo voy a decir literalmente, no puede ser de otra manera, de mierda, así dijo. Trump fue una reacción que tuvo en una reunión con congresistas, cuando 2 congresistas le presentaron un proyecto de ley un proyecto de ley de migración para darle visados a los países que han perdido el estatus de protección temporal TPS. Dijo, ¿por qué tenemos en el país a gente de países que son un agujero de mierda? Eso fue lo que dijo el presidente Trump. Y posteriormente dijo que ¿por qué no Estados Unidos hace lo posible por atraer, por ejemplo, gente, Rumania, ¿no? Noruega, Chelitos, Noruega. Que él quería gente así como gente de Noruega para que fuera el inmigrante que llegara a los Estados Unidos. Fuertes declaraciones fueron reproducidas por el Washington Post hace aproximadamente 6 horas. Hasta este momento la Casa Blanca no ha desmentido esa información. Esta información fue entregada por el Washington Post por gente que estuvo en esa reunión. Y creo que yo nunca he escuchado en mi vida un tipo de reacción así de un presidente de la República hacia otros países aliados, porque no son países enemigos, no están en guerra con nosotros. Y creo que es una afrenta a la dignidad de todos los salvadoreños. Miguel. Pues estoy muy consternado. Realmente creo que las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, estoy seguro, no son el sentir del pueblo de los Estados Unidos, que es un pueblo de inmigrantes, que es un pueblo que ha sido forjado y formado a través de la historia por italianos, por irlandeses, por africanos, por suramericanos, por centroamericanos, por españoles, por cualquier etnia y por cualquier nacionalidad. Eso es lo que es los Estados Unidos, eso es lo que ha representado la Estatua de la Libertad. Era la primera de las imágenes que tenían los inmigrantes cuando a principios del siglo pasado o finales del siglo anterior llegaban a Nueva York, en la isla de Ellis, y verdaderamente ha sido un pueblo de libertades y sigue siendo un pueblo de libertades. Lo que el presidente Trump ha dicho, estoy seguro, no representa el sentir del pueblo de los Estados Unidos, pero realmente es indignante, no hay otra palabra.
lo que él ha expresado. Yo he dicho que la política del presidente no siempre ha sido seguida y de hecho ha sido golpeada alguna vez, como lo que sucedió recientemente con el DACA, cuando un juez federal ha puesto un límite a sus intenciones de continuar expatriando o sacando a los Dreamers que estaban que están en los Estados Unidos. Pero realmente la expresión que ha empleado el señor Trump es verdaderamente ofensiva. Y yo creo que Nacho lo ha mencionado con las palabras únicas que puede haberse dicho, porque así lo mencionó el presidente Trump. Es decir, se ha referido a nosotros, no a El Salvador, pero a toda América Latina, a las Antillas, a Haití, me parece que... No, se refirió básicamente, tú estabas hablando para los países que recientemente habían perdido el TPS. Se refería básicamente a El Salvador, Haití, Nicaragua posiblemente, y Sudán, que eran los países que todo interpreta que se refería a esos países. Por eso. Y esto, como vuelvo a repetir, no tiene otra palabra más que el de indignación. Pero esto es racismo. Y ese es el otro punto. Es que eso ese es el otro punto. Esto es un acto de racismo. Y es un acto de racismo desmedido, provocado por el mandatario de la nación. Y por tanto, esto es un acto si ustedes quieren, de barbarie, pero sobre todo es un elemento que no es ni moral ni jurídicamente tolerable. Esto es algo que debe tener consecuencias, y yo espero que tenga consecuencias, porque ha insultado, y lo ha dicho bien Nacho, ha insultado a sus aliados, a pesar de que el gobierno de El Salvador no haya demostrado ser siempre el mejor aliado de los Estados Unidos. El pueblo de El Salvador ha sido aliado de los Estados Unidos, y el gobierno no es su enemigo tampoco, pues, o sea, no en el sentido literal. Y ha insultado no al gobierno, ha insultado al pueblo de El Salvador. Y por tanto yo me considero también insultado dentro de este aspecto. ¿Qué piensas, Dagoberto, de todo esto? En primer lugar, quiero expresar el pesar por la muerte de Salvador Arias, a su familia especialmente. Se trata de un intelectual del pueblo, con mucha capacidad de reflexión. Y siempre cuando eso ocurre, hay un sentimiento de duelo, un abrazo a su familia. Voy a presentar esta revista Nueva Sociedad de la Fundación Eber, que hoy aborda el tema de los impuestos, con mucha frialdad y con mucha profundidad. Es una revista que conviene leerla. Este es el número 272. Se llama Nueva Sociedad. Echarle una mirada a vos ahí desde la cámara. Hay una palmerita aquí y unos cocos. Bueno, Estados Unidos es un imperio que pierde su hegemonía. Este es un acontecimiento traumático para cualquier imperio. Pierde la hegemonía y entra en un periodo de decadencia. La decadencia siempre abarca diferentes aspectos, no solo la economía, no solo las relaciones internacionales, sino también la inteligencia. Es en la inteligencia uno de los aspectos más sensibles donde se expresa la decadencia. Donald Trump tiene varios problemas. Es decir, el bloque de la burguesía financiera globalizante de la que forma parte Donald Trump, que no es, aunque es el presidente de los Estados Unidos, no es el miembro más importante ni más fuerte de ese bloque, tiene un problema estratégico. Y es que ese bloque necesita asegurar el retorno a los Estados Unidos de aquellas empresas que cuando se derrumbó la Unión Soviética
se regaron por todo el mundo para capturar el mercado de mano de obra en mejores condiciones. Eso abrió múltiples huecos en la economía estadounidense y creó dificultades de desempleo, incluso lugares símbolos como Detroit en la producción de maquinarias es un pueblo fantasma. Ahora bien, a partir de allí, la política del actual gobierno de los Estados Unidos se empeña en que ese capital regrese. Esto es lo que explica la posición del gobierno en torno a Jerusalén, tratando de enamorar al capital judío para que colabore para hacer retornar a las empresas. Esto es lo que explica la política tributaria beneficiando a las grandes empresas. Y también esto explica la política migratoria. Porque en estas circunstancias, cuando los imperios entran en decadencia, se cultiva la xenofobia. Y son los emigrantes las primeras víctimas. Fíjate que los salvadoreños que trabajan en los Estados Unidos no disputan los puestos de trabajo con los estadounidenses. Es que generalmente hacen los trabajos que los otros no hacen. Y hay gente que trabaja. Es cierto que siempre hay gente que entra en conflicto con la ley. ¿Cómo no? En todas partes, en todos los planetas. En Venus hay dificultades. Pero no es esa la regla general. Ahora, este discurso, vos podés pensar que es un exabrupto. También podés pensar que es un problema del carácter de Donald. Pero no, es una filosofía, es una manera de mirar al otro. Y es una manera, y esto es importante, de mirar y de entender a la gente de América Latina. Es cierto, estaba hablando de los países que tienen dificultades con el TPS. De esos países, el que tiene más dificultades somos nosotros. Mira la relación, Nicaragua le aparecen como 5,000 personas. Pero nosotros 200,000. Es el que más tenemos dificultad. ¿El gobierno de El Salvador es enemigo del gobierno de los Estados Unidos? No, un gobierno manso, un gobierno dócil, ni mandado a hacer a las mejores escuelas de mansedumbre. Brillantes alumnos de la mansedumbre, ni los monjes de los monasterios de las montañas más lejanas y en Asia. No hay problema con el gobierno, ¿no? Es decir, no responde eso a choques con el gobierno, no. Al contrario, hace poco apareció una cosa ahí que dice Yankee Go Home. Eso no tiene nada que ver con el partido, mucho menos con el gobierno. Es la gente que está adelante de ese partido y adelante de ese gobierno. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con su filosofía. Mira cómo miran a los países. Ok. Tenemos tiempo todavía, pero está interesantísimo tu análisis, me parece muy bueno. ¿Qué piensas tú, Félix? Bueno, mira, en primer lugar, igual me sumo con Dagoberto al pésame por el fallecimiento de Salvador Arias. Creo que, como diría alguien, El Salvador pesa menos. Se ha ido uno de los brillantes intelectuales de la izquierda. Creo que pierde el pueblo salvadoreño y pierde mucho también las nuevas ideas que estaban impulsándose en este país. Respecto al tema, mira, hay varias lecturas que se pueden hacer, desde las más superficiales, tomando las noticias literalmente como han salido, y, como decía Dagoberto, asignarle esto a un exabrupto de un presidente que no respeta las normas, los protocolos,
que en el libro, que se lo recomiendo, está circulando profusamente en El Salvador y deben leerlo, se llama Fuego y Furia, la Casa Blanca de Donald Trump, se retrata exactamente quién es este personaje. Y en algunas de las conclusiones, en los distintos capítulos, el periodista que escribe este libro describe pues que en los tiempos modernos y en la historia de los Estados Unidos, por más que Steve Bannon quiso ponerle al presidente Jackson como modelo y lo mandaron a repintar en la Casa Blanca, en el Salón Oval, este presidente está fuera de control y es impresentable, no tiene patrones de conducta, atropella a su staff, en fin, se podría decir es la conducta personal de un individuo que llegó producto de un fenómeno o de una excepción histórica en un proceso eleccionario en los Estados Unidos, o podría interpretarse en la otra versión que daba Dagoberto del ocaso de los imperios o las crisis de los imperios, y compararlo con Calígula allá en el Imperio Romano, correcto, que hizo cónsul a su caballo, sí, o Nerón, que le mandó a dar fuego a Roma. Es decir, sí, se pueden hacer esas extrapolaciones, pero más allá de cualquier anécdota, el tema está en que ha tocado la dignidad del pueblo salvadoreño, del pueblo haitiano, de los otros pueblos, que sin que los mencionara, porque puede venir ahí alguna interpretación de decir, no, es que el Salvador no se ha mencionado, solo mencionó Haití. No, ahí se mencionaba, como tú bien lo señalabas, los países que estaban siendo afectados por el tema del TPS, porque era una discusión con congresistas de los dos partidos sobre el tema TPS. Y cuando se enumeraron los países, Sudán, Haití, El Salvador, Nicaragua, cuando dijo esa palabra, esa expresión vulgar, se refería a esos países. Entonces, sí hay una mención directa al Salvador, y yo creo que aquí El Salvador, el gobierno de El Salvador, si tuviese la dignidad y el talante de un Estado soberano, lo que le debería hacer es mandar a llamar a la embajadora, como se hace en la diplomacia. Si aquí se ha mandado a llamar embajadores, yo me acuerdo que el canciller mandó a llamar al ex embajador de Alemania porque decía cosas que no le parecían al gobierno. Entonces ahora que hay esta expresión, mandaré a llamar a la embajadora y decirle, y a través de ella hacer una nota verbal de protesta. Déjame ir inmediatamente, hay un tuit en este momento que acaba de aparecer de la embajadora de Estados Unidos. Francisco. Buenas noches, sí, efectivamente, quería mostrarles hace exactamente 3 minutos, si lo podemos ver en pantalla con el señor realizador, dice la embajadora de los Estados Unidos, Jane Mains, Estados Unidos valora la amistad y la relación con el pueblo salvadoreño. He tenido el privilegio de viajar alrededor de este hermoso país y conocer a miles de salvadoreños. Es un honor vivir y trabajar aquí. Seguiremos 100% comprometidos. Son las palabras en el tuit oficial de James Mains, embajadora de los Estados Unidos. Ahí lo están viendo ustedes. Siendo un socio fuerte de El Salvador, justamente tenemos una reunión del conjunto. Fue el pasado 10 de enero. Ese fue anterior. Sí, el que sí acabo de mostrar tiene 4 minutos de haber sido publicado. Ok. Bueno, pero eso ni se refiere al tema. Pero, o sea, es que la embajadora. ¿Y qué más puede decir la embajadora? No puede ser otra cosa. Sí, pero creo que está contradiciendo totalmente al presidente. No sé. Bueno, no sé si lo está contradiciendo o lo que decíamos. Es decir, los embajadores tienen papeles de representación de sus gobiernos, de sus pueblos, en los gobiernos donde son acreditados. Y, por supuesto, aquí no le tocaba reaccionar a ella. Es decir, ella hubiera esperado a que reaccionara el país agraviado que somos nosotros. Y en vez de tener un tuit de la embajadora, habríamos haber tenido una reacción del canciller. De eso vamos a hablar. Del gobierno. Y eso es lo que yo veo. Perdón, fíjense, yo no sé. Déjame ir al corte, voy al corte y vamos a volver. ¿Qué pasa con el gobierno? Yo estaba esperando lo mismo que tú, una reacción del gobierno. Lo que yo conozco en mi vida de política, normalmente hay una nota de protesta, se llama caso a la embajadora de El Salvador en Estados Unidos a que retorne al país mientras, digamos, está este impasse, ¿no? Y se llama a la embajadora aquí también, a que vaya a la Cancillería. Ya llamaron al embajador de Alemania, lo llamaron a la Cancillería para advertirle cuál era su rol que estaba haciendo en el país. Vamos a ver, como tú decías, qué tanto valor hay. Vamos al corte, ya volvemos. Desde la firma de la paz se adoptó el modelo económico de las remesas
y no se generó trabajo aquí en el país. Con la familia fracturada y las deportaciones, creció la delincuencia y las opciones de vida son irse al norte, la calle o el sector informal. Nadie tiene la verdad. Solo dialogando partidos políticos con la población podremos pasar de un país con tantas cosas no resueltas a un El Salvador más justo y pacífico, tolerante y productivo. Vota PDC. Juntos somos la esperanza. Hay cosas en la vida que no se ven. No vemos la confianza, aunque sí lo que logra. Pero hay un tipo de confianza que sí vemos, esa que depositas en nosotros. Se ve cuando movemos sueños, cuando hacemos crecer nuestro futuro. Esa que mueve familias y hace que la tierra toque las nubes. Tu confianza nos impulsa para mover sonrisas, personas y al país entero. Tu confianza se ve, nos mueve para que tu vida también lo haga. Bancos de El Salvador, desarrollando al país. Seguimos haciendo de Santa Tecla una mejor ciudad para ti, reduciendo la delincuencia y mejorando sus espacios. Estamos realizando un ambicioso plan de bacheo que restaurará más de la mitad de las calles en mal estado de nuestro municipio. Hemos cambiado los espacios públicos para hacer de Santa Tecla la ciudad que todos queremos. Alcaldía Municipal de Santa Tecla. Nuestras obras hablan. No cambies lo mejor del Salvador. Nosotros estamos cambiando por ti. Este segmento es presentado por Bancaon de Banco Agrícola. Múltiples soluciones digitales. A ver, señores, ¿qué tiene que hacer el gobierno de El Salvador? Pero yo precisamente, yo no sé si ustedes han leído el tuit que manda el expresidente mexicano. Ah, no, sí. Fox. El expresidente Fox. El presidente mexicano. Traducción sería, no voy a decir tan claramente, pero no, dice el que tiene la boca llena de excremento. El más horrible agujero de excremento del mundo es la boca de Donald Trump, lo dice el expresidente Fox. Ileana Ross, esta senadora de Florida, ya reaccionó en defensa de los haitianos, diciéndole las grandes contribuciones que han hecho en el caso del estado de la Florida. Eso, es decir, yo lo que digo es que si otras personas están reaccionando, esperaríamos una reacción del gobierno también, pues, o sea, eso me parece totalmente ofensivo esto que ha pasado. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Sí. A mí me parece que hay dos dimensiones en esto. Uno, en lo que tiene que ver con los Estados Unidos. Y dos, en lo que tiene que ver con nuestro país. En el caso de los Estados Unidos, esta es una coyuntura que expresa las dificultades de civilización por las que atraviesa ese imperio. Esas declaraciones ni expresan inteligencia, ni expresan sabiduría política. Expresan malintención y la manera de ver el mundo de una persona. Estamos hablando del presidente de ese país. Y miren qué cosas. El presidente de ese país da una declaración en un determinado sentido. Bárbaro. Y la embajadora en ese país agredido da una declaración en otro sentido, totalmente diferente, como si el presidente no hubiera dicho nada. Y si vos le pones un poquito de atención, cualquiera podría pensar que lo que ha dicho Jane no tiene nada que ver con lo que ha dicho el presidente. Nada que ver. Y sin embargo, sí tiene mucho que ver. Porque cuando habla la embajadora, es un señor de apellido Tillerson, que por lo que uno sabe, tiene más poder que Donald Trump. ¿Es el establishment? Sí. Ahora, lo que ha dicho la embajadora
es una corrección de la plana al presidente de los Estados Unidos. Mira qué delicado. Yo pienso lo mismo. Mira qué situación la Dice al del imperio. 100%, dice. Sí, lo que sucede es que un embajador no se va a soltar a dar un tipo de esta declaración si no está en consulta con el Departamento de Estado en Washington, y desde luego esto es ya política del Departamento de Aquí Estado. hay una consulta. Hay una Pero consulta. como dice Dagoberto, Claro. esto es una orden girada de la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Así es. Claro. Entonces, el presidente, mira los problemas. El presidente queda marginado. Es otro sector, otro bloque de poder en ese país el que alza la voz. Ahora bien, pero eso tiene que ver con los Estados Unidos. Y en lo que tiene que ver con la víctima, ¿qué va a decir el gobierno? Mira la situación en que esté el gobierno. Difícil. Sobre todo para un gobierno manso. Porque en cualquier otra circunstancia, cualquier otro gobierno medianamente decente. No estamos hablando de un gobierno decente, no, medianamente decente. Algo hubiera dicho a estas alturas. Sin embargo, no se sabe, aún no se sabe si mañana dice algo. El hecho de que la embajadora haya hablado antes que el gobierno, mira qué delicado esto. Cuando la embajadora del gobierno ofensor habla antes que el gobierno ofendido, es una especie de enmendar la plana. Pero, ¿y el gobierno ofendido? Hoy, que tiene interés en arreglar la legalidad de más de 200,000 salvadoreños. Pero perdón, yo quisiera, yo no estoy seguro, yo creo que el pueblo de los Estados Unidos, insisto en ello, es un pueblo que ha sido pro inmigrante desde siempre. Ciertamente ha habido, y lo sabrá todo el tiempo, pues personas que son racistas, los ha habido en todo el mundo, los hay aquí en El Salvador, aquí hay un montón de personas racistas, no son el mismo tipo de racismo, el racismo contra otras etnias que constituyen nuestra nacionalidad. Lo mismo se dice una expresión de cariño hacia alguien, como una novia le dice al novio que es un poco moreno, le dice negro, que como de repente esa misma expresión puede ser una expresión racista, o también referente a otras expresiones de otras etnias. Pero yo sí quisiera enfatizar que no me parece que se trate de un gobierno ofensor, probablemente no estamos de acuerdo con don Dago, pero ni de un gobierno ofendido. Es que es la posición de un racista que está en la presidencia de los Estados Unidos y que de hecho alrededor de esta expresión racista de alguien que se ha referido a nosotros de una manera tan grotesca, tan vulgar, tan fuera de tono, realmente uno esperaría que las otras personas de esa misma sociedad y de ese gobierno pues traten de bajar un poquito la tensión de lo que pueda esto estar generando y demostrar con ello que no están siguiendo la misma línea de el señor Trump, que cada día uno dice si realmente es la mejor persona pues para dirigir ese país. Pero al fin y al cabo eso es algo que tienen que ser los estadounidenses los que vuelvan con su voto a reelegirlo si llega al momento de esa reelección o si hace una metida de patas tan garrafal que termina valga a lo presidente de El Salvador, termina no terminando el periodo presidencial, ¿verdad? Quiero ver, porque me dicen que el canciller dio unas declaraciones a la prensa gráfica. A ver qué dice. Y también yo tengo entendido que el aspirante a la presidencia, Carlos Callejas, también dio declaraciones en relación a este tema. Les comento, no sé esa la prensa gráfica en específico. En estos momentos se encuentra el señor canciller en Canal 10, Televisión Nacional,
y hay una cita en específico donde le preguntan sobre el insulto de Donald Trump. Él dice, y lo mostramos en pantalla, no tenemos confirmación de esa frase, no acostumbramos a pronunciarnos de comentarios en cascada. Esas son las declaraciones del señor canciller de la República. Es vergonzoso. ¿Ah? Es vergonzoso, tiene razón, don Dago. Mejor tirémonos del barranco, hombre. O sea, bueno, sí, es vergonzoso. Usted está diciendo que sí somos una M, pues, o sea, no. Tenemos Tremendo, ¿ah? Sí, no, Félix. Es lo que te decía, de que aquí se están jugando y se está poniendo a prueba cuál es nuestra capacidad de reacción en política exterior y, para no usar el término de Dagoberto, de ese sometimiento y esa mansedumbre. Ya lo usó. Sí, bueno, pero yo le llamaría una extrema prudencia, es decir, a veces pecamos de prudentes. Este es un tema en el que ya no hay necesidad de comprobar si la frase se dijo o no, si está en todos los medios. Los abogados tenemos un conocimiento que lo utilizamos en los procesos que se llama el hecho notorio. Y cuando hay un hecho notorio es cuando es del conocimiento público y ni siquiera necesita probarse. Hay una cosa clara, lo publicó uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos, que es Washington Post. Y salió en CNN también. Y todos los periódicos. Y hay reacciones del expresidente de México, de una senadora de los Estados Unidos, de la embajadora en El Salvador. Estados Unidos, ¿qué esperamos? Hay una norma que ante una noticia tan importante como esa, una noticia que está en todos los medios, la Casa Blanca reacciona en menos de 2 horas. Exacto. Y no porque han pasado 8. Sí. Y no ha habido desmentido, no ha habido desmentido. Por eso yo hablo de un exceso de prudencia de nuestra canciller, para calificarlo sin eufemismo, pero es la característica del canciller de ser muy prudente. Señores, tratemos de meternos en este ambiente sobre lo del TPS, ¿ya? Y entonces ahora, muchos te estarán preguntando, ¿y ahora qué? ¿Ya? Porque lo que hemos hecho estos días es pelearnos entre uno y otro, culpa tuya, y obviamente culpas ha habido, sin duda. Pero hoy día esto nos pone en una situación todos juntos, ¿no? O sea, el que se quiera salir de una unidad, ¿por qué? ¿Pero juntos para qué, Nacho? Tú dijiste fue un ataque al país. Sí, yo me siento, es una agresión. Yo me imagino que Trump estaba pensando es una agresión en los cientos y miles de salvadoreños. Se está refiriendo a todos los salvadoreños. Se está refiriendo a todos los salvadoreños. A todos los habitantes de los países. Por eso. Ahí está El Salvador, está Sudán, está Haití, está en todos los países. Estamos ahí, estamos Por eso estamos ahí, aunque no estemos migrando a los Estados Unidos. Y aunque estamos ahí nosotros cuatro, estamos ahí todos los que nos están viendo, estamos ahí todos los que estamos aquí en esta sala. Él dijo shithole countries. Bueno, o sea, habló de los países. Soy decente hoy, ya lo voy a decir yo también para que es que bonito en inglés, pero en español es otra cosa. Es que para no avergonzar a la embajadora, porque ella se siente bien aquí, la van a mandar a bañarse para que no, cuando salga de aquí, que la van a desinfestar. No, hombre, no, ya en serio. Este es un tema muy grave. Claro. Yo les recomiendo, por eso les digo, lean el libro Fuego y Furia, porque van a ver de quién estamos hablando. Este es un personaje que, como diría Marx en el 18 Brumario, en la historia hay personajes que se repiten, siempre a veces yo me imagino, como trágica, como tragedia y a veces como farsa. Esta es una farsa este momento, de la historia de la decadencia romana. Yo me imagino en este momento la reacción que puede tener un expresidente Bush, por ejemplo, que es un hombre conservador, pero jamás haría eso. Claro, por supuesto. O sea, que además tiene un concepto totalmente diferente a América Latina, ¿no? A pesar de ser un hombre muy conservador, pero no por eso, digamos, era totalmente diferente. Y la mayoría del Partido Republicano no piensa como piensa. Bueno, de hecho Bush nos llevó a sus amigos o algo por el estilo. No, bueno, si en su administración fue que salió este programa, pues. Así es, exactamente. Por mucho que no nos guste a algunos la política conservadora de las administraciones de George Bush, pero al César lo que es del César. Ronald Reagan hay que recorrer. Fue aliado El Salvador, Bush fue aliado El Salvador. Bueno, de un El Salvador que nos costaba muchísimos muertos. No. O sea, nosotros tenemos una relación muy sui generis con los Estados Unidos y vale la pena siempre ponerlas en los contextos adecuados, porque si en los 80 tuvimos una relación muy difícil con las administraciones republicanas, con las tres, los dos de Reagan y una de George Bush padre, logramos
salir de ese torbellino, porque estábamos inmersos en una guerra que no era la nuestra, era la Guerra Fría, la confrontación de dos visiones del mundo, de este oeste, y nosotros estábamos en medio. Pero por eso te cambio las palabras, te las pongo como que siempre la administración norteamericana consideró importante a El Salvador. Bueno, sí, no lo consideró un agujero, no, como dice ahora, al contrario, de cemento. ¿sabes? Al contrario, importante. Reagan lo consideró la frontera sur de los Estados Unidos. Así lo definió. Y por eso es que tuvimos esa guerra. Escuchemos muy rápidamente lo que dijo, mira, reaccionó rápido el señor Calleja, Carlos Calleja. Bueno, les quería mostrar, lo tengo por acá, lo que dice el señor Carlos Callejas. Debemos sentirnos orgullosos de ser salvadoreños. Cada ofensa, venga de donde venga, debe fortalecernos y unificarnos como nación. Nuestra relación de respeto con el pueblo norteamericano seguirá siendo una realidad hoy, mañana y siempre. Y ha hecho un hashtag que dice El Salvador Cachimbón. Eso es las palabras del señor Calleja. Me parece. ¿De acuerdo? De acuerdo, bueno, se vale. Hay licencias métricas en ciertas circunstancias. No, pero el hombre reaccionó bien, como debe reaccionarse en este momento. Y yo creo que sí merece que estemos todos unidos. Y no debería ser solo por esto. La unidad en este país se va poniendo ya como un imperativo histórico ahora, si queremos salir del hoyo en que estamos. Ahora, hoyo que no es el hoyo. Que no es el hoyo sino el agujero en el que estamos por la polarización política que hay en este país. ¿Tengo tiempo para la palabra de Dagoberto o después? Sí, vamos al corte y vuelvo con Dagoberto. Se nos va a morir si no habla. Un pedacito te hace feliz. Y también un entero. Pozo de la lotería. El pozo de la lotería. Entre más juegas, más se incrementa el primer premio. Lotería Nacional de Beneficencia. Pozo de la lotería. El pozo de la lotería va en $100,000. Con la alegría en alto y el orgullo ondeando a los cuatro vientos, arrancó la caravana de la victoria del FMLN. A su paso por todo el país de oriente a occidente, desató el entusiasmo de la gente. En cada municipio y ciudad se sumaron las sonrisas y las esperanzas de un pueblo que dice: sigamos adelante. San Vicente, San Miguel, Sultán, Zacatecoluca, vamos juntos. Vientos de victoria están a nuestro favor. FMLN, hacemos más por la gente. Descarga ya tu aplicación FedeMóvil en tu celular y disfruta de muchas ventajas. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos que el tiempo es oro y que debemos disfrutar cada momento. Por eso, para nuestras operaciones financieras, utilizamos FedeMóvil, FedeRed 365, FedeBanking y FedePunto Vecino del sistema FedeCrédito. Canales electrónicos, una razón más para usar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. Y a ver si podemos enfocarnos, Dago, en qué pasa ahora, porque aquí, después que se anunció la cancelación del TPS, empezaron las interpretaciones, que era prórroga, no, pero también todos empezaron a decir qué hay que hacer. Y yo no sé si se puede ir a Estados Unidos ahora, después de esta declaración, ¿ya? O a lo mejor es el momento para aprovechar de decir,
vamos a hablar con el establishment, vamos a hablar con los diputados, con los congresistas, que son finalmente los que van a decidir este asunto. En esta coyuntura hay una cosa curiosa, y es que la posición de una parte, de la parte ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos, no es la posición de una parte de la sociedad de los Estados Unidos. Mira qué fenómeno más interesante. Hasta ahora vos podías darte cuenta que en los Estados Unidos, cuando hablaba el presidente, la sociedad también estaba en esa postura, en ese pensamiento. Eso se acabó. Eso se acabó. Acaba de decir el presidente un texto y su embajadora en El Salvador dice otra cosa. Contradictoria. No solo diferente, no, sino contradictoria. Es el mismo fenómeno del gobierno de El Salvador. El canciller acaba de decir que no les consta, que no tienen pruebas y que no acostumbran a referirse a cosas de esas. Esa no es la posición de la sociedad salvadoreña. No, es muy parecida a la situación y el fenómeno. Solo que allá es el presidente de un imperio. ¿Y cuál es la importancia de El Salvador para los Estados Unidos? ¿Hay oro aquí? Sí, pero parece que no mucho. ¿Hay petróleo? Sí, pero parece que no mucho. Económicamente, parece que no mucho. Sin embargo, El Salvador es una plaza política de los Estados Unidos. Plaza política de los Estados Unidos. Es una especie de laboratorio de los Estados Unidos. Ahora, un país con millones y millones y millones de migrantes. Y eso indica que ha fracasado el Estado. Cuando la gente necesita irse del lugar donde ha nacido a ganarse la vida a otro lado, esto quiere decir que la sociedad de ese país no funciona. No lo olvides, el país es una noción fáctica. Cuando hablamos de país estamos hablando de 20.000 kilómetros cuadrados, los volcanes, los ríos, las carreteras, ese es el país. Allí hay una sociedad. Eso ha fracasado. Mira qué problema. Ahora bien, lo que se llama TPS, que es un acuerdo temporal que nace de los terremotos del 2001, tiene, como su nombre lo indica, una temporalidad. Eso ha terminado. Eso ha terminado. Pero el gobierno de los Estados Unidos da un periodo de gracia bastante importante. Pero eso ya terminó. Se entiende que en ese periodo hay una serie de posibilidades legales, posibilidades legales de legalizar la permanencia de estos salvadoreños en ese país. Siempre y cuando se usen esos caminos que están abiertos, siempre y cuando se usen. Ahora, a los Estados Unidos les conviene que a este país retornen 200.000 salvadoreños. No les conviene. ¿Vos te imaginás lo que significaría en una sociedad en guerra como la sociedad salvadoreña que eso ocurra? Pero además, ¿vos te imaginás lo que significaría para la economía de ese país donde toda esta gente está trabajando, está produciendo y los que no están estudiando, incorporados a la vida de la sociedad? El hueco no es un hecho fácil. Ahora bien, las gestiones hechas son sin duda importantes, pero la esencia del fenómeno tiene que ver con la política exterior de ese gobierno. No tiene que ver con las gestiones que se han hecho o las que se vayan a hacer, sin demeritar la importancia de esa gestión, que por cierto hay que continuarlas haciendo. Pero la clave no está en los Estados Unidos, hombre.
La clave está aquí. Sin duda. Sin duda. Es un problema estructural. ¿Qué se va a hacer para lograr que los salvadoreños no necesiten ser expulsados de su patria, a mendigar la tortilla en otra parte? Ese es el problema político. Okay. Hablemos de eso. Yo voy a decir una cosa, además, se lo está diciendo al país, uno de los países del mundo que tiene más simpatía por Estados Unidos. El Latinobarómetro hace 2 años atrás hizo una medición y uno de los países donde más se quiere a Estados Unidos es El Salvador. Claro. Mucho más que en Sudamérica. Va a hacer cambiar las cosas. Sí, sí, mucho más que en Sudamérica, te digo. No, en Sudamérica no. En Sudamérica tiene simpatía un 10, 15%, 20%. Sí, aquí era 80%. Aquí hemos querido ser parte de la Unión Americana. En 1825 fue una delegación. Un después, pero sí. En 1825 fue miembros del Consejo Revolucionario Salvadoreño, una delegación a Washington a pedir la anexión del Salvador a los Estados Unidos. Y no lo recibieron. Estuvieron 2 meses en la Casa de la y San Vicente ya habían declarado que se iban con Estados Unidos. Es decir, para que veas que sí tenemos esos lazos históricos. Estoy leyendo aquí el Washington Post. Estoy leyendo el Washington Post aquí y ¿cómo se llama? Y resulta que no lo desmintió el spokesman, ¿cómo se llama? El vocero. El vocero. No lo desmintió, simplemente dijo que pues se puso a hablar de otras cosas y que el presidente Trump no sé qué cosa, pero no desmintió nada de lo que Trump se había dicho los 2 congresistas o los 2 senadores sobre Trump. Que me parece, es absurdo que el señor canciller, el que respeto mucho, sin embargo, hable con esta actitud, cuando esto no se trata, digo, de gobierno a gobierno, se trata de lo que está, de un señor que ha insultado a el país de nuestro país y a otros países. ¿Qué hacemos ahora? Hay que ir igual a hacer las gestiones allá. El Partido Arena había anunciado que iban a ir los candidatos presidenciales. Es que yo creo que son 2 cosas diferentes, pues. O sea, de hecho, si alguien me hubiera preguntado si yo creía que el presidente de los Estados Unidos, el actual presidente de los Estados Unidos, iba a renovar el TPS, la respuesta siempre fue no lo va a renovar, pues, o sea, no lo va a renovar ni con este gobierno, ni lo habría renovado con otro gobierno. Ahora, como decía yo el otro día, pues, o sea, el niño llorón y la nana que lo pellizca, pues, o sea, también hay que entender que el discurso comunicacional, digamos, del gobierno de El Salvador ha sido un discurso también bastante chueco y lo sigue siendo ahora mismo, que viene Trump y dice algo tan horroroso como lo que acaba de decir, una vez más ese discurso se va por la tangente y no logra definir una claridad de lo que debería de ser. Es que el gobierno, mal o bien, nos representa a todos. Ahora bien, ¿podemos hacer algo? Pues yo creo que es muy triste, como dice el doctor Gutiérrez, que en El Salvador estemos viendo cómo hacemos para que no venga la gente, ¿verdad? Porque en el fondo es esto, es decir, no tenemos pisto. Nos mandan 4.000, ¿cuánto es? 4.500 millones de dólares al año. Y entonces no hay pisto. Pero también es un poco ridículo, por no decir bastante ridículo, una vez más la propuesta de 2 señoras diputadas que el día de ayer o antier han dicho que les vamos a dar $1.500 a cada una de las personas que vengan. ¿Y de dónde si no tenemos pisto? ¿Y de dónde si son ellos los que nos mandan el dinero? Es decir, estamos con una serie de propuestas populistas que en el fondo sabemos que nadie las va a aceptar y entonces es para echarle la culpa al otro. Ya llegó el momento de empezar a hablar con cierta unidad. Y con cierta unidad fuera de las posiciones de tú fuiste o yo fui. Ahora que la realidad es que fue una tontería decirle Yankee go home, que yo entiendo que no es por eso que dejaron el... Sí, pero espera, no fue el gobierno. No fue el gobierno. Los gobiernos se manejan a nivel de gobierno. Claro. Obviamente en toda parte del mundo habrán locos o no locos que digan ese tipo de cosas. Sí. Eso ocurrió siempre, pero no ha sido el gobierno de Salvador. No, pero ha sido ni ha sido una autoridad salvadoreña. No fue. Yo digo que fue una surumbera, por no decir otra cosa. Obvio. Pararse en el podium donde decía Yankee go home, pues, o sea... Sí, pero no solo eso, fíjate que, como tú decís, quizás este es un problema comunicacional, porque si bien es cierto, el gobierno o ningún funcionario del gobierno se ha atrevido a hacer una crítica de ese tipo, pero más de algún diputado ha dicho cosas que
van en esa línea. El caso del diputado Latinoamericano. Bueno, perdón, ¿se acuerdan ustedes de cuando el otro, creo que el hijo de Shafiq Handal dijo que se metan el TPS por donde les quepa? Yo no sé si fue él, pero realmente eso fue no, pero volviendo al tema comunicacional, fíjate que tenemos entre una extrema prudencia del canciller de reaccionar cuando tenga más evidencia, posiblemente nuestra embajadora en Washington mande un informe, etcétera, y por otro lado, en el caso del presidente de El Salvador, que asumió esta prórroga como un éxito y ha sido objeto de burlas internacionales. Es decir, en CNN en español, el presentador Fernando Enricón se rió. Y hay memes por todos lados. Ya vas a ver la cantidad de memes que van a empezar a salir por este silencio. Ahora, pregunto. Tú estás leyendo el libro, te leíste el libro ese. Ya, me faltan 2 capítulos. ¿Cómo se llama? Fuego y Furia en la Casa Blanca de Trump. Que retrata el mundo el mundo de Trump en la Casa Blanca. Trump dentro de la Casa La disfuncionalidad, las intrigas. Yo tengo una idea, no sé si puede ser muy tonta. Yo creo que este tipo de cosas, este tipo de declaraciones de Trump, obviamente tienen que haber enfurecido al secretario de Seguridad Nacional, porque el secretario de Seguridad Nacional sabe la importancia de Centroamérica, que tiene Centroamérica para todo lo que es atajar la cocaína que va hacia Estados Unidos, que es una cosa fundamental de seguridad de Estados Unidos. Me imagino que habrá molestado al secretario de Estado y a mucha otra gente, a muchos líderes en Estados Unidos tiene que haber molestado. ¿Será esta la oportunidad para llegar a hablar con más fuerza ante los congresistas y decirles, apóyennos? Mira, haga la reforma migratoria. Yo digo que este tema no es lo que ya dicen un issue, o sea, no es un tema de una importancia que vaya a generar una agenda, sobre todo cuando... ¿Puede Estados Unidos volverse enemigo o tener enemigos en Centroamérica? Es que no es Estados Unidos, Nacho. Mira, no, ¿puede el gobierno de Estados Unidos? Ni va a ser el gobierno de Estados Unidos, porque hay una subsecretaría para asuntos del hemisferio occidental, hay una para el Centroamérica, hay toda una burocracia en el Departamento de Estado de que una decisión de esta no es porque el presidente tuvo un exabrupto y se van a romper relaciones. No, mira, lo más importante en este caso, porque sí yo creo que vale la pena buscar los mecanismos que sí pueden impactar, y sabes cuál, y los tiempos. En Estados Unidos van a haber elecciones de medio término. Los congresistas que van a ir a la reelección, que son la Casa de Representantes y 1/3 del Senado, ahí sí se convierten los temas en issue, porque son temas de campaña que les interesan a ellos para ganar la reelección. Pero ahorita estamos a una distancia todavía muy lejos de eso, como para que este tema sea un tema de tan Voy al corte, volvemos rápidamente, le doy la palabra, próximo bloque, 1 minuto para cerrar este tema a Dagoberto, porque después voy a entrar en el tema encuesta electoral. Ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Hace el número 15. Para trámites del DUI, haz tu cita en línea. Programarla es fácil. Entra a www.dui-mediosb.com. Haz clic en el icono de cita en línea. Llena los datos. Escoge fecha, hora y DUI Centro. Confirma por correo. Y listo. O también hazlo llamando al 2555-1900. DUI Centro. Identificando a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Si tu DUI está por vencer, renuévalo ya. Hazlo en el mes de vencimiento o un mes antes, o en el mes de tu cumpleaños o un mes antes. Ve al DUI Centro o haz tu cita en línea entrando a dui-sb.com o llamando al 2555-1900. Que Dios te bendiga muchísimo, porque hasta el cielo no paramos. El Padre Luis Asano en El Salvador, con los temas Hablando de Dios en el siglo XXI y secuelas del New Age.
5 y 6 de febrero, Teatro Presidente, 7 de la noche. Boletos a la venta en todoticket.com.sb. El Padre Luis Sassano en El Salvador, a beneficio de Ampliación de Iglesia San Benito. Queridos amigos de El Salvador, un saludo para todos ustedes, aquí sufriendo con el calor. Espero que por allí podamos tener un mejor clima este 5 y 6 de febrero, donde nos veremos pronto. Y no se olviden, hasta el cielo no paramos. Nos vemos dentro de poquito. Chao, chao. Vamos, a ver, te doy el minuto. Mira, es que lo que ha dicho Trump, uno puede reflexionar que no expresa ni la posición del gobierno de los Estados Unidos, ni expresa la posición de una parte importante de la sociedad estadounidense. Sociedad. Y esto no fortalece la posición de Trump en ese país ni en esa sociedad. De tal manera que para el manejo de la defensa del país y del manejo del TPS es, y esto lo digo para el gobierno, es un buen momento. No creas que es un mal momento vos, Hugo. No, hombre, ni vos, Salvador, no es un mal momento. Pero el gobierno tiene que hablar, tiene que hacer oír su voz. Está bien, hagan una nota cuidadosa, pero expresen la ofensa, hombre. Malestar. El malestar. Pónganlo como quieran. Es que si no, ¿cómo se van a aprovechar esta situación en los Estados Unidos? Yo creo que quedaría en los anales de la historia que nos dicen semejante cosa y no decimos nada. Quedaría en los anales como un hecho histórico. Seguro. Ya, señores. Claro. A ver, vamos con la periodista Sara Díaz para que nos diga qué pasó con la encuesta de la UCA, ¿no?, en relación a este proceso electoral. Sara, buenas noches. Nacho, buenas noches. Y señores analistas y amigo televidente, un gusto saludarlos. Bienvenidos a la sección En Cifras, ahora con los resultados de la última encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública, UDOP. Veamos los resultados obtenidos cuando preguntaban cuál era la intención de voto para estas próximas elecciones. Formulaban la siguiente pregunta: si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por cuál partido votaría usted para diputados? El 30.8% se inclina por Arena, el 22.7% indicó que votaría por el FMLN, el 3.8% lo haría por Gana, el 2.2% dijo que votaría por el PCN y el 1.7% lo haría por otros partidos. Un 38.8% de este grupo no supo o no quiso adelantar su preferencia electoral para una elección de diputados y diputadas. Ahora veamos la preferencia de intención de voto para consejos municipales en estas próximas elecciones. Arena capta el 26.6% de las adhesiones electorales, seguido por el FMLN con el 22.4% de las intenciones de votos, mientras que Gana obtiene el 7% de las preferencias y el PCN el 4.3% de las menciones. Otros partidos reúnen el 1.5% de las simpatías y un 6.1% dijo que no iría a votar. El 7.1% indicó que anulará su voto y el 24.9% no dijo por quién votaría. Una de las preguntas más relevantes que formulaban era cómo estaba gobernando el presidente Sánchez Serén, bien o mal. El 67.1% de la población consultada considera que el presidente está gobernando mal al país, mientras que un solo 16.4% cree que Sánchez Serén está gobernando bien. El 15.3% de la gente dijo que el presidente gobierna ni bien ni mal al país. Y el 1.2% no opinó al respecto. Los que sostienen que el presidente está gobernando mal han aumentado el 11 puntos en el último año. Ahora veamos el porcentaje que creen que el presidente está gobernando mal en perspectiva desde el año 2016 a 2017. En mayo del 2016, 50.6% creían que el presidente estaba gobernando mal. En noviembre del 2016, el 56.4% y en noviembre del 2017, 67.1%
creen que el presidente está gobernando mal nuestro país. Y estos son los resultados de la encuesta realizada por el Yudop. Nacho, regresamos al debate. Muchísimas gracias, Sara. Hay otro dato que yo le voy a agregar, que es que cuando el gobierno está cerrando el año pasado diciendo que hubo 1000 y tantos muertos menos, un 25% menos de homicidios, la gente en la encuesta de la UCA señala que la delincuencia y la violencia en el país ha aumentado significativamente, en un 62% dice aumentado. Señores, hagamos un análisis breve de esto para después ir al bloque completo a hablar, o vamos ya, si quieren, al corte y dejamos el... ¿Mejor, Francisco? No, hay que aprovechar que ahorita está concentrado el doctor Gutiérrez para que no se nos vaya a decir. Vamos al corte y vamos a hablar sobre esta cifra. ¿Está el FMLN mal? Quizás la pregunta que más se trae de esos números. Ya volvemos. Por los derechos y por la libertad. Ella creció y aprendió que las estrellas al brillar son las manos de toda la gente juntas. Ella viene con la fuerza de la mujer, viene ya de la mano con el pueblo de San Salvador, sigue luchando con coraje y amor. Ya viene ella, ya viene ella. Hay cosas en la vida que no se ven. No vemos la confianza, aunque sí lo que logra. Pero hay un tipo de confianza que sí vemos, esa que depositas en nosotros. Se ve cuando movemos sueños, cuando hacemos crecer nuestro futuro. Esa que mueve familias y hace que la tierra toque las nubes. Tu confianza nos impulsa para mover sonrisas, personas y al país entero. Tu confianza se ve, nos mueve para que tu vida también lo haga. Bancos de El Salvador, desarrollando al país. Bueno, ¿con quién empiezo? Empiezo contigo, Miguel. Sí, ¿Cómo ves estas cifras? Bueno, pues realmente, aunque uno quiera ver el vaso medio lleno o medio vacío, la realidad es que pues el común de los salvadoreños piensan que las cosas no van por buen camino. Y no van por buen camino porque desafortunadamente la violencia, fíjense que aquí hay cierta distancia, digamos, entre lo que piensan, por ejemplo, las clases altas con la clase media alta, la clase media baja y la clase baja. Todas estas tienen distintas posiciones, es decir, pareciera ser que hay un grupo acaso de intelectuales y estos a quienes la transparencia les parece como más apetitoso, pero lo que a la gente común, a nosotros, al pueblo llano, realmente nos importa es la situación de la violencia. Y mientras sigamos diciendo, esto es lo que yo he dicho con alguna frecuencia, mientras sigamos insistiendo en que aquí no hay problemas, mientras se siga repitiendo que hay un montón de días, ayer creo que lo dijo el presidente, el director de la policía, que otro día con 0 homicidios en 170, me estoy inventando el número, pero en 170 municipios. Es decir, yo entiendo que el gobierno quiera dar esperanza, pero la esperanza tiene que ser dada de mano de la realidad. Y tenemos un problema serio, y el problema serio es que no tenemos el control territorial, tenemos una especie de estado paralelo, y este estado paralelo es precisamente lo que está sucediendo con las pandillas que piden renta, que tienen fronteras, que dejan pasar o no pasar a quienes les dejen pasar, que tienen establecida la pena de muerte en sus propios territorios.
y que son jueces omnipotentes precisamente delante de otro Estado, que es el Estado provocado por los partidos políticos, por el gobierno, por los diputados y la Corte Suprema de Justicia, un Estado que va perdiendo terreno. Y mientras no nos demos cuenta de esto y no empecemos a recuperar el control territorial, mientras no empecemos a trabajar un poquito sobre, es cierto, la represión policial es necesaria, pero mientras no lo hagamos vamos a seguir teniendo la situación de creernos vulnerables porque lo somos. Dicho en 3 palabras, los salvadoreños tenemos miedo y estamos perdiendo la esperanza. Y si perdemos la esperanza, realmente empiezan a aparecer fenómenos psicopatológicos como el suicidio, el homicidio, ya sin dirección alguna, a quien le caiga la bala, y esto es lo que está sucediendo en nuestra tierra. Ok. Sigue tú. Sí. Bueno, mira, a mí la encuesta me da 2 lecturas. Una, con toda claridad, el gobierno está siendo cada vez calificado de manera negativa, descendente de un 5, pasó a un 4 y ahora está en un 3.3. O sea, pues las calificaciones son totalmente negativas. No hay ninguna duda, está bien planteado. En los otros temas, en la parte de las 2 elecciones, la legislativa y la municipal, no sé si la metodología que utiliza la UCA permite leer cuáles van a ser los resultados. Porque te está diciendo que la intención de voto para Arena es de un 30 y tanto %, del Frente un 20 y tanto % para la elección legislativa, y más o menos por los mismos números en la 8 puntos de diferencia en diputados, 4 en alcalde. ¿Pero qué te dice eso? ¿Que se va a ganar San Salvador y se va a perder San Miguel? ¿Se va a perder San Miguel y se va a ganar Santa Ana? Pero no dice nada. No, y aquí voy. Nuestro sistema electoral en estos 2 casos tiene una composición que no permite hacer encuestas como si fueran sistemas mayoritarios, de donde el ganador gana con una mínima diferencia y se lleva todo. Aquí nuestro sistema es un sistema proporcional. Entonces el hecho de que aparezca esos resultados en la Asamblea Legislativa, o en el caso de la elección legislativa, no te está diciendo nada más que la aritmética va a seguir reproduciéndose, no importa si la intención del voto en general es del 50%, del 40% o del 60%, no importa. Los resultados van a depender de cómo se distribuye proporcionalmente. ¿Está sufriendo el FMLN la baja popularidad del gobierno? No, eso es, el partido está, es decir, el partido de gobierno está en uno de sus peores momentos. Tanto es así que si vos preguntás cuántos conciben que el gobierno está bien, anda por el 17%. Y cuando ves la votación en la municipal, creo que llega a 22, que es el voto duro, que sí se va a ir a expresar en la elección como partido, pero a nivel nacional el partido no tiene un reconocimiento mayor del 17% para su gestión de gobierno. Entonces, estas metodologías, cuando no coinciden con los sistemas electorales, no te dan lecturas adecuadas, porque aquí lo único que podés concluir, en el caso de la elección legislativa, es que Arena va a ser la primera mayoría en la Asamblea. Pero ¿y eso qué? Es decir, primer mayoría, si no tiene los 43 votos, va a obligar a hacer las alianzas y las coaliciones que necesariamente se hacen en los parlamentos. Y que el FMLN, la única situación que sí sería un parteaguas en la próxima legislatura, es que no llegara a tener los 28 diputados. O sea, si baja de 28 diputados, ahí se vuelve una fuerza política irrelevante, porque no tendría la llave para la mayoría. Pero es muy difícil que pueda bajar de ahí. Es muy difícil porque por la forma en que está en la distribución de los escaños. En eso. Entonces, como yo he venido... Si saca 28 es un desastre. Si saca 28 ya no alcanza a tener la llave de la... Sería una pérdida muy fuerte para el partido. Porque podrían tomarse todas las decisiones con mayoría simple de 43 o con mayoría calificada de 56 sin que el partido tuviera ninguna relevancia legislativa. Ese es el riesgo. Por eso es que el FMLN debe luchar de tener de 28 diputados para arriba. Si pierde eso, pierde la llave. Ahora, el tema para mí no es ese. Yo lo he venido insistiendo. Estos diputados son inconstitucionales. Los que vamos a elegir van a ser inconstitucionales. Y los que vienen siendo electos desde el 2002 son inconstitucionales. Porque se sigue utilizando los departamentos como circunscripciones
electorales. Y por eso ves que los partidos ya tienen sus cálculos de que vos sabés que hay 6 departamentos que eligen 3. No entonces uno se lleva al frente, uno se lleva Arena. No voy a presentar un recurso que vamos a quedarse en diputado. No, es que yo ya lo presenté eso. Yo ya lo presenté a la Asamblea, se lo llevé a ellos para decirles, miren, arreglemos este sistema y hagámoslo conforme a la Constitución. Y está archivado, no hicieron nada. Lo llevamos a la sala, pero la sala lo que dijo es que esto era una demanda que había presentado Chafik Handal en el 2002 y como yo no era actor, simplemente lo archivó también. Es decir, nadie le ha querido entrar al verdadero problema de la constitucionalidad para elegir a los diputados. Y mientras esto siga, ¿sabes qué pasa? Que los dos partidos grandes están de acuerdo en mantener esta situación, porque saben que siempre uno de los dos va a ser la primera mayoría de la Asamblea, y lo que va a hacer es negociar con las terceras fuerzas para alcanzar las mayorías. Entonces ese es el sistema que debemos de cambiar, tratar de cambiar para que el pueblo tenga otra forma de hacer política legislativa. Dago. Uno ha de preguntarse cuál es el escenario de estas encuestas. Las encuestas tienen un corazón político, pero tienen una serie de adornos electorales. En una primera mirada las encuestas son electorales, en una primera mirada, pero esencialmente son actividades políticas. ¿Cuál es el escenario en que esto se desarrolla? En un escenario en donde la gente está diciendo que no hay por quién votar. Y en donde la gente está diciendo que no quiere que el FMLN continúe, pero tampoco quiere que Arena retorne. Este es el escenario. Muy complicado para las empresas partidarias, que tienen que usar mucha inteligencia, mucha imaginación para seducir a la gente para que pueda ir a votar. O como alguien diría, para entuturutar a bastantes entuturutables que quieran ser entuturutados. Este es el escenario. Ahora bien, situados en ese escenario, ¿qué nos dicen estos números? ¿Cómo se leen estos números? Uno, que hay un desencanto sin encanto. Esta es la primera lectura. Hay un desencanto de la gente por este gobierno y por este partido. Pero no hay un encantamiento por Arena. No, hasta ahora. Uno no sabe si después se va a despeñar todo esto. Mirad los números. Pero según la UCA está subiendo Arena. Sí, 22-30. Pero no había marcado hasta ahora 30 puntos. No, estaba 18-20. Y 22-20. No puede uno pensar que haya un encantamiento de la gente por Arena. A lo mejor después sí aparece, pero estamos diciendo que no ha aparecido. Pero también hay un descenso del FMLN. Pero ese es un descenso sostenible y sostenido, encendido cada vez más. Entonces, hay una lógica. Mientras el FMLN y su gobierno descienden, los otros tienden a subir. Ojo. Y esa fenomenología se da sin que Arena haga méritos abundantes para eso. No. Es por inercia. Es más. Si vos te fijas un poquito, Arena y el FMLN se acercan y se juntan. En esta situación de tribulación, encuentran que son familiares. Encuentran que tienen interés en compartir la administración y el uso del botín de la cosa pública. Pero no hay, hasta ahora, entusiasmo. Eso nos dicen estos números. Por ahora. A lo mejor después otros números nos van a decir otras cosas. ¿Algo más?
Si no voy al corte. Ya. Es que ya sabe don Dago que yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo insisto en que esa es la expresión gramsciana, más por antonomasia. Es decir, Arena y el FMLN no son iguales, no son la misma cosa, no tienen la misma visión. Y los partidos son lo que la gente que está dentro es. Es decir, que si hay gente buena, pues el partido va a ser bueno, y si hay gente mala, pues el partido va a ser malo. Ahora, no es tan sencillo hablar de buenos y malos en esto de la política. Hay que hablar de gente honesta, hay que hablar de gente capaz, y hay que hablar de gente congruente con el pensamiento. Y eso es lo que algunas veces uno no ve. Por ejemplo, en el FMLN, que está en el gobierno, no hay congruencia con su pensamiento, porque no ha habido congruencia con su pensamiento. Hay un FMLN histórico en el que estuvo el doctor Gutiérrez, por ejemplo, y ese no es el FMLN que está actualmente en el gobierno. Ahí no hay congruencia. Ahora, del otro lado, pues es un pensamiento liberal y es un pensamiento que se mantiene dentro de esto. Ahora, que el liberalismo implica también el disenso, la capacidad de disentir, la capacidad de poder hablar con otras personas y de no estar siempre pues tomando una decisión desde una cabeza vertical. Y también ahí podría haber una incongruencia. Ahí me quedo porque ya el corte. Voy al corte. También el Félix estuvo en ese... Es cierto, es cierto. Ves, aquí estoy en minoría. Que no se te olvide. Bueno, voy al corte, volvemos. Vamos a hacer un debate sobre Gramsci. Preguntas. TCS Plus presenta El Señor de los Cielos. El gobierno de los Estados Unidos quiere a Casillas vivo. Yo no me voy a relajar hasta que no extraditemos a Aurelio Casillas. Yo quiero que se pudra en la cárcel. Los militares y los gringos se van a enterar quién es Aurelio Casillas. La historia de un hombre sin piedad que se convirtió en el más poderoso señor de las drogas en México. El hombre que cambió la cara de esa nación. No vamos a permitir que México se convierta en un trampolín para sus envíos de droga. $20 no son para que se entretengan. Aquí les tengo 40 toneladas más. O plata o plomo. Ustedes escogen. El Señor de los Cielos, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche por TCS Plus. Te da más. Es el mismo jefe. Noticiero Univisión, edición estelar. Las noticias de la comunidad hispana y el acontecer mundial al instante. El terrorista se llama Saifuyo Saipov. Llegó a los Estados Unidos en el 2010 y vivió durante un tiempo en Tampa, Florida. Con Jorge Ramos y María Elena Salinas. Kevin Spacey, quien tuvo que pedir disculpas por haber acosado sexualmente a un joven actor cuando este tenía tan solo 14 años de edad. Noticiero Univisión, edición estelar, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche por TCS Plus. Te da más. Vamos con Francisco Bonilla para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Francisco. Un placer saludarles nuevamente. Buenas noches. Emilio Monterrey dice: muy linda la señora embajadora de Estados Unidos. Su gesto en una situación así demuestra su ética y profesionalismo en el ámbito diplomático. Un 10. Presidentes van, presidentes vienen, pero los pueblos todos somos hermanos. Así de fácil. Felicidades y éxito, dice. Walter Alfaro le pregunta al doctor Fortín, ¿por qué el doctor Fortín cambió su discurso en 3 días? Dice, respecto a Donald Trump. Dice Oscar Orellana, lo del presidente de Estados Unidos es racismo, él ve negros, latinos, etcétera, y cuando dice que prefiere noruegos es porque quiere blancos, es el racismo y su supremacía, o nazismo, dice él. Xavi García dice, pregunto al doctor Fortín, hoy resulta que los insultos de Trump hacia el país no es algo de gobierno a gobierno, pero cuando alguien del FMLN dice Yankees go home, ahí sí es una postura gubernamental, le pregunta al doctor Fortín. Dice Ron Orellana, hay 19 millones de indocumentados, parece que a Trump no le interesa si los deporta. Dice Barriere, hola, buenas noches Nacho, gracias por tener a tan excelentes invitados, gracias por mantenernos en sintonía con la libre
expresión. Carlos Villalta dice: todos estamos en el derecho a sentirnos ofendidos por este insulto, pero entendamos que las relaciones exteriores no se pueden llevar en base a rumores o generalizaciones. Trump no mencionó literalmente a El Salvador, por eso no puede haber postura de Estado del país, por más ilógico que suene. Franklin dice: y la de los precandidatos de Arena de viajar a Estados Unidos por lo del TPS, ¿no será una decisión ridícula también? Ya que simplemente son precandidatos, les consulta. Neto Palma dice: el canciller Martínez lo quiere por escrito, lo necesita oficialmente, dice, respecto a la posición del presidente Trump. Vamos al estudio para las respuestas. A ver, no puede haber postura de Estado porque no mencionó directamente a El Salvador. ¿Cómo no? Sí puede haber. Es lo que decía el doctor Ulloa, pues. O sea, eso es evidente, ¿verdad? Yo sí quisiera, si me permiten... sí, tenía un par de preguntas para ti. Sí, o sea, solo mencionar por qué cambió mi posición sobre el presidente Trump hace 3 días. Pues yo agradezco que crea que puedo ver el futuro, pero no puedo, pues, o sea, entonces hace 3 días no sabía que nos iba a decir como nos dijo ahora, y obviamente no es algo que yo como salvadoreño pueda ver con buenos ojos, porque no puedo. Ahora, que yo siento que es el pueblo de los Estados Unidos, lo dije desde el principio y lo sigo diciendo, el pueblo de los Estados Unidos es un pueblo amigo del pueblo de El Salvador. Y lo ha sido siempre. Y los salvadoreños, alguien lo mencionaba aquí hace un rato, hemos sido aliados de corazón de los Estados Unidos, y aquí todo el mundo anda con las banderitas de los Estados Unidos. Y este es un pueblo que realmente ha querido a los Estados Unidos desde, como lo decía Félix, desde que Arce y Matías Delgado fueron. No fueron ellos. Arce fue, pero Matías Delgado no. Okay. Bueno, pues desde ese momento nosotros estamos con esta condición acá. Ahora, que yo estoy hablando de que lo de Yankee Go Home es política de Estado, no, yo digo que fue, y lo vuelvo a repetir, una surumbera del ¿cómo se llama? De Gerson Martínez pararse en una tarima en donde atrás decía Yankee Go Home, porque eso sí fue altamente tonto, pues, o sea, pero yo no estoy diciendo que es una política de Estado. La política de Estado se establece en base a los gobiernos, y eso no ha cambiado. Lo que sí es cierto es que la comunicación de este gobierno ha sido una mala comunicación política. Ok. Yo coincido con lo que plantea el doctor Fortín sobre la comunicación del gobierno, que ha sido no solo pésima, mala, sino que errática, y que nos ha llevado pues a tener no solo malos entendidos, burlas a nivel internacional, sino que de repente algunos silencios inexplicables nos ponen y nos colocan en una situación que cuando se explica adecuadamente, pues uno la entiende. Y me estoy refiriendo en este caso a la política exterior, porque también se criticó mucho a El Salvador creo que el caso venezolano en la OEA, por la forma en que actuó nuestra representación en la OEA. Se cabe criticar también el caso de Naciones Unidas cuando se traslada la embajada a Jerusalén y que El Salvador no vota, es decir, ni se abstiene ni vota en contra, mejor, sino que simplemente no concurre con su voto. Ya el canciller ha explicado que hay una política, y me parece muy correcta, de parte de nuestra Cancillería, de asumir responsabilidades en el mundo diplomático, sobre todo en los organismos multilaterales, cuando hay conocimiento del tema. Y en estos 2 casos, explicaba él, tanto en el caso del traslado de la capital a Jerusalén, en el caso de Israel, como en el caso de Venezuela en la OEA, lo que hubo fue una agenda improvisada en la cual El Salvador simplemente dijo: no puedo pronunciarme en un tema que acabo de conocer. Entonces, yo me parece que eso es razonable. Ahora, que en este caso haya un silencio a estas alturas, sí me parece que es inadecuado. No estoy diciendo que El Salvador salga ya con una condena al gobierno de Estados Unidos o pronunciarse frente a un hecho que todavía está investigando, pero se debió haber informado ya al pueblo salvadoreño, que sí nos sentimos agraviados, que aunque no aparezca el nombre de El Salvador, como si aparece el de Haití en los medios que han difundido esta noticia, pero sí se refiera a los países que estaban bajo el esquema de TPS y que se estaba discutiendo en una comisión bipartidista en la Casa Blanca. Estaban 3 representantes republicanos y 3 demócratas cuando salió esta expresión. Y entonces en los países del TPS, desde luego, estábamos nosotros. No había que poner El Salvador para que
la agresión, como yo la llamo, sea directa. Entonces lo que sí hubiera procedido era decir, miren, estamos en consulta con nuestra embajadora para saber y fijar posición. Y por otro lado, hay una embajadora de ese gobierno acá, igual se le llama y se le dice, mire, que queremos una explicación de esto es normal. Ya la embajadora se adelantó y qué bien, tenemos una embajadora muy proactiva y está haciendo cosas importantes y le gusta el país, etcétera, qué bien. Pero es casi, digamos, quitarle cámara al propio canciller, salir antes que nuestro gobierno se pronuncie. Hubiera tenido tal vez ella también un poco de calma y haber esperado a que el gobierno le llamara y le pidiera una explicación. No, yo creo que ella hizo muy bien. Ella, bueno, realmente es cuestión de percepciones, sí. porque lo mismo decíamos cuando habían otros embajadores que eran también proactivos, decían, ¿y usted por qué se está metiendo en cosas que no? O sea, es que si tú lees el texto de ella, no hace referencia a un hecho específico. No, ella lo que está diciendo, pero reitera afirmamos la amistad, pero ni se refiere al hecho, por eso digo. Exactamente. Ya. Dago. Lo que voy a decir va dirigido al canciller y al presidente. Me parece que ustedes dos o quien sea en su equipo piensen en lo que se llama correlación de fuerzas. Esta declaración que ha dado Trump no le da a él correlación de fuerza favorable. Ya hay declaraciones en diferentes sentidos, en conflicto. En cierto modo, lo que ha dicho la embajadora aquí en nuestro país guarda distancia grande con lo que ha dicho Trump. Eso es impresionante, impresionante. Claro. Aparentemente no tiene que ver con eso, como que es una declaración sin escenario, pero no. Ahora bien, si ustedes no dicen nada, guardan silencio, tienen límites para aprovechar en los Estados Unidos ese escenario de gente que piensa y actúa de manera diferente al presidente. Y lo digo en relación con las gestiones que habrán ustedes que hacer vinculados a esto del TPS y de la legalización de los salvadoreños en los Estados Unidos. No crean ustedes que esconder la cabeza y guardar silencio es en esta coyuntura lo más aconsejable. No lo es. Ustedes dos son gente inteligente, estudiosos. Bueno, tampoco exagere, Sí, pues, el presidente. y entenderán tampoco. eso. A ver, veamos un tuit del presidente de los Estados Unidos sobre este tema. A ver qué dice. Sí, en efecto, el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hace 25 minutos puso un tuit en el cual pues nunca niega lo de la frase. Dice el presidente, la senadora demócrata Dianne Feinstein nunca debió haber presentado testimonios en el del comité secreto al público sin autorización, muy irrespetuoso con los miembros del comité y posiblemente ilegal. Ella es culpable de su mala decisión en el hecho que ella dijo que estaba resfriada. Es la primera, dice Tenía frío a el primera. presidente Donald Trump. Vamos al estudio para los No, análisis. lo que hizo ella fue dar a conocer un testimonio que se había dado ahí. Pero espérate, lo acepta. Tácitamente sí. Lo está aceptando. Tácitamente y está diciendo que la culpable ella por decir algo que se dijo en privado. Pero que era un tema que no tiene que ver ni con TPS. La declaración era un tema más vinculado a la cuestión de Rusia. ¿Qué? Es lo que esta senadora Feinstein dijo en el Congreso, lo que ella destapó, lo que hizo público, una declaración que había hecho ahí un empresario o alguien vinculado a la trama rusa, y eso es lo que ella hizo. No se refiere al caso. No tiene que ver con TPS ni nada. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Miren, tengo mucha gente que me está escribiendo y me dicen, mire, los queremos ver a estos amigos invitados todos los jueves. Así que yo los voy a invitar todos los jueves. ¿De acuerdo? Excelente. ¿Está Roberto? Está bueno. ¿De acuerdo? Un gusto. Todos los jueves van a estar este staff. Y nos vamos a aprender el entuturata, ¿cómo era la cosa? Las monjas de Tuturututu. El entuturutado y el entuturutante.
Bueno, muchísimas gracias. No, al Miguel. contrario, al contrario. Muchísimas gracias, Dagoberto. Muchísimas gracias, Félix. Amigos televidentes, los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.